Quiero orar, oh Dios, para que la gracia tuya y la bendición tuya esté ahí con nosotros, respaldándonos. Ayúdanos, Dios, a tener reverencia, a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios de la gloria, a estar hoy en el culto, Dios. Porque cuando estamos viendo el culto, Señor, en la casa, estamos prácticamente congregándonos. Y ayúdanos, Dios, a hacerlo con la reverencia, hacerlo, Dios mío, con la expectativa de que tú nos vas a hablar, que tú nos vas a ministrar. También queremos orar, oh Dios, por los que van a ver este video después, Señor, en los días que vienen, para que tú les hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Voy a leerlo en la versión internacional, la nueva versión internacional. Quiero resaltar ahí varias palabras. Dice, Dios puede hacer. La versión Reina Valera dice que Dios es todopoderoso para que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre Dios no solamente nos va a proveer, nos va a bendecir por un día, por un dos, por un mes, por una semana, sino por siempre. Y mira lo que dice ahí, la palabra que resalté ahí, en toda circunstancia. En toda circunstancia Dios va a hacer lo que sea para que usted y yo tengamos lo necesario. Mira lo que dice ese texto. Dios va a hacer que en cualquier circunstancia en que estemos pasando, tengamos lo necesario. El estudio de hoy, hermano, lo he titulado ¿qué hacer cuando se pierde el trabajo? Usted y yo sabemos, hermanos, de que por este virus del COVID-19, muchos han perdido sus empleos y muchos van a perder el empleo también en las próximas semanas, en los próximos meses. Usted ya sabe de que ya hay una recesión económica a nivel del país y a nivel mundial, y eso es lo que trae una recesión económica: desempleo, empresas que cierran, empresas que quiebran, y tenemos que estar, hermanos, preparados para cuando vengan estas cosas. Uno de los eventos más angustiantes, uno de los eventos más difíciles de la vida es cuando alguien pierde el empleo. En Estados Unidos, según las noticias, han perdido el empleo más de 33 millones de personas. Aquí en Colombia, según la semana pasada, el DANE, hay 1.500.000 personas que están sin trabajo. Y eso que esa encuesta que se hizo en la segunda semana de marzo, antes de la segunda semana de marzo. Ya en ese tiempo todavía muchos tenían empleo. Entonces yo creo que ya ahorita en mayo, yo creo que ya hay muchos, que ese dato de 1.500.000 yo creo que ya subió hace ratos. Hermanos, he estado llamando a algunos hermanos de la iglesia y varios me han dicho que han perdido el trabajo. Perder el trabajo es una de las mayores preocupaciones para el jefe del hogar, para el que trae la provisión para el hogar. Perder el trabajo, hermanos, es terrible porque muchos piensan cómo vamos a pagar el arriendo, cómo vamos a mercar, cómo vamos a pagar los servicios, cómo vamos a pagar las matrículas de la universidad de mis hijos, cómo voy a pagar la hipoteca de la casa, cómo voy a pagar las cuotas de la casa que estoy pagando. El propósito, hermanos, del estudio de esta noche, hermanos, es como algunos pasos prácticos de qué hacer si has perdido el trabajo o si lo vas a perder en un futuro, porque este estudio nos va a servir tanto para el que lo perdió como el que lo va a perder, para que pueda hacer qué es lo que debe hacer un cristiano, cómo se debe comportar un cristiano cuando pierde el trabajo. El primer punto, hermanos, está en Job capítulo 1, versículo 21. Cuando Job perdió a sus hijos, cuando Job perdió la salud,
Cuando Job perdió también a su esposa, él dijo esto: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Pero mira esa palabra, esas frases que resalté ahí: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí Job no le echa la culpa a Satanás de su desgracia, porque muchos de nosotros los cristianos, no sé qué nos pasa a nosotros, que no hablamos de acuerdo a lo que está la palabra de Dios. A Satanás no hay que echarle la culpa de nuestras desgracias. La Biblia dice que Dios no va a permitir que el enemigo nos toque. Entonces hay que confiar en esa palabra. El enemigo no nos toca, el enemigo no tiene nada que ver con nuestra vida, porque Dios nos protege, Dios nos guarda. Job, aquí en este texto, está diciendo Dios dio, pero también está diciendo Dios quitó. Job está diciendo fue Dios quien lo dio, pero Job también está diciendo fue Dios también quien lo quitó. Hermanos, según ese texto, los tiempos de prosperidad vienen de parte de Dios, pero también los tiempos de adversidad también vienen de parte de Dios. Estás sin trabajo, lo primero que hay que hacer es aceptar esa prueba, aceptarla como parte de la voluntad de Dios. Eso no es fácil. No es fácil aceptar esa realidad de quedarme sin empleo con calma, ¿sí? Pero por ahí hay un dicho que dice que no lloremos sobre la leche derramada. Hay personas que se quedan sin empleo y tienen 2 meses, 3 meses sin empleo o 1 año, y es todos los días lamentándose la misma cosa. No, hermanos, no sirve de nada preocuparse. La Biblia dice que no podemos añadirle a nuestra estatura un codo por preocuparse. No sirve de nada buscar explicaciones del por qué me echaron, quién fue el de la culpa para que me echaran. No es tiempo, hermanos, para estar deprimidos y ansiosos. No es tiempo para estar en desesperación, que la desesperación nos agobie. No es tiempo, hermanos, de que la desesperación se adueñe de nuestros pensamientos. Entonces lo primero que hay que hacer, hermanos, es aceptar como parte de la voluntad de Dios el haberme quedado sin empleo. Lo segundo, hermanos, está en el Salmo 69, versículo 3. Pero yo a ti oraba, oh Jehová. Pero mira esa frase que resalté ahí: al tiempo de tu buena voluntad, escúchame. El salmista le está diciendo a Dios: Dios, escúchame, oh Dios, no en el tiempo que yo quiera, no en el tiempo que yo desee, no, en el tiempo que tu santa voluntad quiera. Así es como debemos de orar. Muchos de nosotros cuando nos pasa una cosa de estas, de una situación de estas tan difícil, de perder el empleo, uno se hace preguntas: ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo me volveré a colocar? Hermanos, no lo sabemos, porque no sabemos el futuro, no sabemos el mañana. El único que lo sabe es Dios. Solo Dios sabe cuándo va a terminar esto. Dios tiene el control de todo. Entonces hay que orar de esa manera, como lo dijo el salmista: Dios, al tiempo de tu buena voluntad, escúchame. El tercer punto está en el Salmo 55, versículo 22. Es un texto precioso. Ya hemos leído este texto varias veces en esta cuarentena y tal vez lo voy a seguir leyendo porque es un texto precioso. Dice: echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. Él no te dejará para siempre caído al justo. Dios no va a dejar para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Hermanos, ¿qué nos está diciendo el texto? Que debemos de colocar toda nuestra preocupación a Dios. ¿Y cómo colocamos nuestra carga a Dios? Cuando usted y yo oramos. Pero si usted y yo no oramos, quedamos desempleados, y en vez de orar antes nos desanimamos, entonces ¿cómo vamos a echar en Dios nuestras cargas? Entonces, ¿cómo se echa sobre Jehová nuestras cargas? Cuando usted dedica un tiempo para orar. Recordemos, hermanos,
Dios se preocupa por nosotros. Recuerda, hermanos, como dice el texto, Dios nos va a sustentar y Dios no nos va a dejar caídos para siempre. A Dios le importa, hermanos, la situación por la cual usted está pasando. Recuerda, hermanos, de que tenemos un Dios lleno de amor, de compasión, de misericordia. Que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Lo cuarto que debemos de hacer es algunas promesas, hermanos, que hice una lista de textos preciosos que tienen promesas preciosas. Y yo quiero, hermanos, que usted y yo nos apropiemos de esa palabra. Esa palabra está ahí, esa palabra está ahí para animarnos, para que usted y yo nos agarremos de esa promesa en estos momentos tan difíciles. La primera promesa está en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta. Hermanos, creámoslo. Te hace falta una libra de arroz, Dios te lo va a suplir. Te hace falta una bolsa de leche, Dios te la va a proveer. Te hace falta una libra de sal, te hace falta un litro de aceite, Dios te lo va a proveer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Mi Dios suplirá lo que te hace falta. Otra promesa está en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero mire esa promesa. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Cuando usted y yo nos quedamos sin empleo, que es una de las situaciones más difíciles por las cuales atraviesa un ser humano, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que usted y yo no estamos solos. Que primero Dios está viendo la situación por la cual estás pasando y que el Espíritu Santo se va a encargar de interceder ante el Padre por usted y por mí. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 también hay varias promesas ahí. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Mira lo que dice: y la paz de Dios. Un hijo de Dios debe de tener la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mira lo que dice al final: esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Usted y yo le hemos de pedir a Dios: Dios, dame de esa paz que solo tú puedes dar, oh Dios. Dame esa paz a mi mente, dame esa paz, Dios mío, a mi corazón. Otra promesa está en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquí Dios te está diciendo: estás cargado y cansado. La promesa es: ven a mí y yo te haré descansar. Verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener descanso para nuestra alma? Entonces vayamos donde Dios y Él nos va a dar ese descanso. Otra promesa está en Lamentaciones capítulo 3 versos de 21 al 27. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esa frase, esa palabra nunca, hermanos, qué bueno que usted y yo la tengamos siempre en nuestra mente. Dios nunca en su vida, nunca en la historia de la humanidad, hermano, ha decaído la misericordia de Dios. No podemos decir nunca de que Dios fue misericordioso ayer y que hoy no fue misericordioso. No, hermanos, Dios dice que nunca van a caer sus misericordias. Y el verso 23 dice: nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. ¿Qué está diciendo el texto? Que cada día que Dios nos dé, las misericordias van a ser nuevas. ¿Qué está diciendo eso? Que si la semana pasada el Señor me dio un mercado, pues créalo, hermano, de que la próxima semana el Señor también va a proveer del mercado, va a proveer del alimento. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y mira lo que dice el verso 24 al final: en Él esperaré.
Usted y yo no podemos esperar en nadie más. No debemos de esperar en un familiar, no debemos de esperar en un vecino, no debemos de esperar en un patrón, no debemos de esperar en la rosca que yo tengo, en la influencia que yo tengo. No, es en Dios en que debemos de esperar. Versículo 25. Bueno es Jehová a los que esperan en él. Es decir, Dios no es bueno con todo el mundo. Dios es bueno solo con los que esperan en él y con los que le buscan. Hay personas, hermanos, que han dejado de buscar de Dios en esta cuarentena. Hermanos, eso es un gran error. Antes, en estos momentos donde usted y yo debemos de multiplicar más la oración, donde debemos de multiplicar más el ayuno, hermanos, porque Dios es solo bueno con aquellos que lo buscan. Verso 26. Bueno es esperar en silencio. ¿Cómo así que bueno es esperar en silencio? Sí, confiemos en Dios, pero en silencio. ¿Cómo así que en silencio? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pasamos por una situación difícil, como es perder un empleo, y a toda hora es renegando, a toda hora es maldiciendo, a toda hora es llorando, a toda hora es quejándonos? Dios dice: espera en silencio. Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. En estos momentos donde estás desempleado, hermanos, ahí donde usted necesita la sabiduría de Dios, pídasela a Dios, que lo guíe, que lo oriente, que le muestre, que le revele qué es lo que usted y yo debemos de hacer. Y por último, hermanos, una promesa preciosa está allí en Hebreos capítulo 13, versos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis. ¿Cómo así que contento con lo que tenéis? Tenés un plato de comida acá, un arroz y un huevo, y Dios te está diciendo: conténtate con eso, con arroz y huevo. ¿Cuántas personas no tienen ni el arroz ni el huevo? Entonces, por eso debemos de contentarnos con lo que tenemos. Y mira lo que dice al final del verso 5. Dios te dice: no te voy a desamparar, ni te voy a dejar. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Porque el día en que entregamos nuestra vida al Señor, ese día fuimos los hijos de Dios y Él fue nuestro Padre. Y si nosotros somos los hijos de Dios y el Padre es nuestro Padre, hermanos, créalo, hermano, que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y el verso 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Cuántos, hermanos, podemos decir que Dios es nuestro ayudador y que por eso no voy a temer? Qué lindo estas promesas preciosas. Quinto, está en 1 Corintios 16, 13. Y quiero resaltar ahí la palabra velad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad. Busqué en el griego la palabra velad, y la palabra velad significa poner mucha atención. Es decir, estás desempleado, ponga mucha atención. Estás desempleado, tenga mucho cuidado. Estás desempleado, mucho cuidado, ande pasito. Sea muy sabio, sea muy prudente. ¿Cómo así? Usted sabía, hermanos, de que hay personas que cuando pasan por una dificultad como estas de perder el trabajo, muchos dejan de confiar en Dios. Muchos empiezan a renegar de Dios. Muchos empiezan a apartarse de los caminos de Dios. Muchos empiezan a desanimarse en las cosas de Dios. Y esto, hermanos, es una oportunidad que le estamos dando al diablo para que nos destruya, para que nos acabe. Cuando estemos pasando, hermanos, por el desempleo, Dios nos dice: velad, controla tus emociones. Mira, es que mira el verso 13 otra vez. ¿Qué tal si yo me lo coloca? Dice: portaos varonilmente. ¿Cómo así que portaos varonilmente? Hombre, que no sea una niñita, hermano. Quedó sin trabajo, compórtate como un varón. Eso es lo que está diciendo el texto. Compórtate como un varón. Levántate, deja de llorar, deja de lamentarte. La vida sigue. Controla tus emociones. Sexto, está en 1 de Pedro 5:9.
el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire lo que está diciendo ese texto. Mire la parte que subrayé ahí. Está diciendo que usted no es el único en el mundo que se quedó desempleado. Que miles y millones de personas en el mundo también se quedaron sin empleo. Porque es que hay personas que se creen las más de malas del mundo. Y le voy a decir algo, hermanos, qué vergüenza tener que decir lo que voy a decir. Pero a veces, hermanos, muchos inconversos pasan mejor la prueba del desempleo que los mismos cristianos. Hay un texto, Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Es un texto que yo también en mis estudios lo repito bastante. ¿Por qué? Porque es un texto que nos habla de una realidad, hermanos, que no debemos de desconocer. Dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra. Y mira la vanidad. Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. ¿Qué está diciendo esa parte que subrayé, la primera parte de ese texto? Que hay justos que hacen obras de impíos. Que hay justos que se quedan sin empleo y se comportan como un impío. Pero mire, John, ¿qué tal si resaltamos la otra frase de ese texto? Pero hay impíos que hacen obras de justos. ¿Qué está diciendo el texto? Que hay impíos que se quedan sin trabajo y se comportan mejor que un creyente. Séptimo, y con esto ya termino. El séptimo punto son algunos consejos, hermanos, muy prácticos que Dios nos va a dar hoy para que cuando pasemos por el desempleo, o si ya estás en el desempleo, qué bueno que usted empiece a practicar. Lo primero, ¿qué tal si John lo coloca? No siempre vamos a tener trabajos igual de paga. ¿Cómo así? Hermanos, te quedaste sin empleo y usted ganaba mensualmente 3 millones de pesos. Pues si te salió un trabajo donde apenas te van a pagar el mínimo, agárrelo, hermano, cójalo, ¿sí? Esa es la realidad que nos tocó vivir. Lo segundo, no debemos de permitir, hermanos, que el orgullo nos impida aceptar empleos con menos paga. Hay hermanos muy orgullosos. No, yo ese trabajo no lo cojo. No, yo no voy a regalar mi trabajo. Hermanos, yo he visto por profesionales manejando taxis. Yo he visto personas profesionales cogiendo una escoba, barriendo y trapeando. Los he visto. ¿Por qué? Como dicen por ahí un dicho, ¿no? La necesidad tiene cara de perro. Tercero, si nos toca tomar un trabajo en el que el sueldo sea menor que el empleo anterior, hermanos, hay que hacerlo. Quinto, si nos toca tomar un trabajo con menos estatus que el que tenía, hay que hacerlo. Sexto, si su cónyuge le es más fácil conseguir trabajo, entonces le tocó a su esposa irse a trabajar. Cuando estaba pastoreando en La Gabriela, tenía un vecino ahí en mi casa, donde la que trabajaba era ella y el esposo era el que se quedaba en la casa cuidando de los hijos y haciendo de comer. Hermanos, si nos toca que la mujer vaya a trabajar en medio de este desempleo, tocó, ¿sí? Vámonos con el séptimo. Debemos de estar dispuestos a aceptar la ayuda de otros. Hay personas muy orgullosas que de humilde no tienen nada, que en medio de la escasez, en medio de la situación difícil, se sienten isque mal porque una persona le va a ayudar. No, hermanos, de pronto es Dios usando a esa persona para ayudarte, para proveerte, para bendecirte, y nosotros no podemos desaprovechar las bendiciones de Dios. Octavo, no debemos de centrarnos menos en las cosas materiales. A veces, hermanos, en medio del desempleo,
Hay personas que todavía quieren vivir como caché, quieren vivir a lo rey, quieren vivir con todas las comodidades. No, si hay que bajar el estándar, hermano, hay que bajarlo. Noveno, si nos toca vender el carro, la moto o algunas joyas de valor, para mercar nos tocó hacerlo. ¿Para qué yo tener un carro parqueado ahí en el garaje y no tengo para mercar? Y no tengo para pagar el arriendo, ¿sí? Entonces, hermanos, si nos toca agarrar de las pertenencias que tenemos, las vendemos hoy y mañana que Dios nos vuelva a bendecir, las volvemos a comprar. Pilas, estoy diciendo no más carro, moto o joyas. No estoy diciendo que vendan la casa, porque ese es otro error, hermanos, que cometen muchos hermanos, que venden su casa. Hermano, la casa nunca se debe de vender, nunca se debe de vender, porque se vende, hermanos, y esa plata se vuelve plata de bolsillo. Y adiós, chao casa. La casa nunca se vende. Décimo, te quedas sin empleo. Hermanos, esto es un tiempo para que usted renueve su fe. Este es un tiempo para que usted renueve su confianza. 11, te quedaste sin empleo. Listo, vaya a la Biblia, subraye la Biblia con lápiz, que usted pueda borrarla después. Subraye la Biblia con lápiz para revisar algunos pasajes bíblicos que el Señor te está hablando, que Dios te está dando promesas. 12, debemos de recordar que Dios no nos prueba más allá de nuestra propia capacidad. Si te quedaste sin empleo y llevas ya un mes sin empleo, es porque usted tiene esa capacidad de aguantar, ¿sí? Dios nunca va a permitir una prueba que usted y yo no podamos resistir. Primera de Corintios 10:13 lo dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Esa es la promesa de Dios hoy, que Dios no va a permitir una prueba que usted y yo no podamos aguantar. Pero mira lo que sigue diciendo el texto: más bien cuando llegue la tentación, Él le dará también ¿qué? La salida. Hermanos, ese texto nos está diciendo de que Dios te va a dar una salida. Te quedaste sin empleo, Dios te va a dar una salida. Y 13, ya para terminar, debemos de aprender a vivir con las circunstancias reducidas. ¿Cómo así? Si hay que reducir gastos, te quedaste sin empleo. Si hay que reducir gastos, hay que hacerlo. Que si primero usted hacía un mercado de 300,000 pesos, pues ahorita acomódate a hacer un mercado de 50,000 pesos. Acomódate a un mercado de 60. Si hay que mermar gastos, hay que hacerlos, hermanos, y darle prioridad a las cosas que realmente son importantes. Bueno, hermanos, este era el estudio de esta noche. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por decirnos hoy de que tú eres un Dios poderoso para proveernos, Señor, para proveernos, Padre, lo que nos hace falta. Gracias por decirnos hoy de que es Dios quien quita y quien pone. Gracias, Dios, por decirnos hoy, oh Dios, que coloquemos nuestra carga delante de tu presencia. Gracias por decirnos hoy, oh Dios, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestra mente. Gracias, Dios, por decirnos, Señor, que debemos de comportarnos varonilmente, Señor, que debemos de velar, que debemos de controlar nuestras emociones cuando pase y cuando suceda una cosa como esta de perder el trabajo, Señor. Yo quiero orar, oh Dios, por aquellos hermanos que me están viendo, oh Dios, allá en casa y que han perdido su trabajo.
quiero orar, oh Dios, para que ellos crean de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que ha prometido proveernos todo lo que nos hace falta. Oh Dios, yo quiero orar por aquel hermano que ha perdido su empleo, Dios, para que tú guardes su corazón, su mente, Padre de la gloria, para que le des la paz que él necesita, Señor. También quiero orar, oh Dios, para que tú le des una salida, para que de nuevo, Señor, venga el empleo para él. Y quiero orar también por aquellos hermanos, Señor, que hasta ahora no han perdido su empleo, su trabajo. Oro, Señor, para que tú les conserves ese trabajo, para que tú guardes esa empresa, para que tú bendigas a ese patrón, oh Dios. Oramos, Padre de la gloria, por una protección divina para tus hijos, tus hijas, Señor, para que ellos no pierdan el trabajo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga, que estén bien. Iglesia Emanuel Popular, todos extrañamos estar juntos de nuevo, pero pronto nos volveremos a ver para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. La cuarentena se nos presenta como una oportunidad para buscar de Dios en familia. Te invitamos a conectarte con nuestros cultos semanales.